El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le da unas clases de humildad a la oposición que está moralmente derrotada, pues se daban lujos con el dinero de los mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 2 de julio del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente fin de semana. Y el mandatario federal habló de temas de mucha importancia como el huachicoleo y les recordó que ya es un delito muy grave sin derecho a fianza y ahí no quedó todo, pues también les dio con todo a los prianistas sobre el tema de seguridad y dice que tienen que usar vitacilina por el ardor que les va a causar. Y sin tanto que hablar mejor, vamos a ver el video. Acompáñeme. Sobre esto tenemos una reunión mañana, no, el martes tenemos una reunión para ver lo del gas, porque de los combustibles es el que se nos ha elevado y se ha incrementado por encima de la inflación, que es el compromiso que tenemos de que ningún combustible, en este caso gasolinas, diésel, la luz y el gas, aumenten por encima de la inflación. O sea, que no hay aumento en términos reales. Y en el caso del gas sí ha habido aumento. En el caso de la gasolina no. De ninguna de las gasolinas, de las dos, ni del diésel, ni la luz. Hemos cumplido incluso hasta por abajo de la inflación, de los incrementos inflacionarios. Pero en el caso del gas, no. Sobre todo, ¿saben dónde ha aumentado más el gas? Aquí, en la Ciudad de México. Y es porque existen monopolios que controlan el gas. Y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto y vamos a enfrentar. Y lo mismo en el caso de la tortilla. Para nosotros, si estamos bien en economía, se tiene que reflejar en el precio de la tortilla o se tiene que reflejar en el salario mínimo y la tortilla. Hace 25 años, 30 años, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Fíjense lo que hizo Salinas y Zedillo y Fox, Calderón y Peña, para ponerle nombre de cómo se deterioró el salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de 50 kilos de tortilla a 6 por salario mínimo. Entonces, a pesar de que nosotros hemos aumentado el salario más de 40% en términos reales, habíamos logrado aumentar de 6 a 9 kilos. Y yo estaba pues contento porque ahí va, poco a poco. El año que viene va a aumentar más y así. Es la forma de medir
más sencilla, lo que tiene que ver con la comida, con lo que va a la mesa de los mexicanos. Lo demás es muy genérico. Ahora no sé, con los aumentos, ¿a cómo estamos? A pesar de que incrementó el salario, ¿cuántos kilos de tortilla alcanza un salario mínimo hoy? Pero lo vamos a ver. Y vamos a atender esto que estás planteando sobre el precio de la tortilla. Y hay muchas formas de tener control. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? Pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia, ¿sí? Y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente pues no somos autosuficientes en producción de maíz. Somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. Y entonces tenemos que atender el asunto, pero estamos pendientes, muy pendientes de toda la economía, que va muy bien, reconocido por expertos nacionales e internacionales. No tenemos devaluación, están llegando cada vez más remesas. Antier el Banco de México dio a conocer de que llegaron en mayo 4.500 millones de dólares de remesas, récord. Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos. La única cosa que me ocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación, porque tenemos la presión externa, se está soltando bastante dinero en Estados Unidos, se está reactivando muy pronto la economía, hay mucha demanda en Estados Unidos, al grado que están los puertos del Pacífico de Estados Unidos llenos de mercancías. Entonces eso tiene una repercusión hacia México. Por eso también el Banco de México, de manera acertada, subió 25 puntos, punto 25 la tasa de interés, porque no quieren que aumente la inflación, y yo estoy de acuerdo, porque eso afecta mucho la carestía de la vida. Entonces, estamos en eso, lo vamos a ver, estamos pendientes por lo que estabas planteando. ¿Y lo otro era qué? A los trabajadores de Pemex, que hay que rescatar a Pemex, que hay que defender a Pemex, que no se despide a ningún trabajador, no van a vivir con la zozobra de antes, de que los podían liquidar. Nosotros hemos hecho el compromiso de no despedir a ningún trabajador petrolero y de ir basificando en la medida de nuestras posibilidades a los trabajadores eventuales, a los transitorios, que se porten bien, y ahí se los encargo a sus familiares.
que les digan que para qué se meten en problema. Es como todo el que actúa de manera ilícita y piensan que no les van a hacer nada. Ahora no hay impunidad. Y el que va a la cárcel por robo de combustible, por ejemplo, no tiene derecho a fianza. ¿Y para qué se meten ellos en problemas? ¿Para qué meten en problemas a sus familiares, a sus mamás, que son las que sufren mucho cuando un hijo está en la cárcel? Son las que más están defendiéndolos. Y no conozco madres que acepten que sus hijos cometieron un ilícito, porque es mucho el amor de las madres, de los padres a los hijos. Entonces, a estos que andan mal, que rectifiquen, que abandonen eso, que para qué corren riesgos. También deben ser padres de familia que piensen en sus hijos y que ayuden a que todos moralicemos la vida pública, que todo sea legal, que todo sea derecho, no chueco, y que pongamos por delante la honestidad y que hagamos a un lado de que el que no tranza no avanza. Todo eso que quedó como rémora de la política neoliberal, individualista, egoísta, de lujo barato. Ya lo he dicho, ¿qué diferencia hay entre andar en una bicicleta? Conozco gente de 80 años, ya llegando a los 90, que andan todavía en su bicicleta. Son felices, se trasladan así, hacen ejercicio. Andar en un carro último modelo. Antes se decía: vine al mundo desnudo, lo que traigo es ganancia, lo que traigo encima es ganancia. Y cuando nos vamos ya a despedir y ya nos vamos a descansar, cuando nos vamos a morir, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Me gusta ese corrido de un puño de tierra. Ni modo que detrás del funeral vengan, ¿cómo se llaman los camiones que traen, que trasladan los bienes? Mudanzas, con mudanzas, ¿no? Para dejarnos ahí las alhajas, ¿no? Y los carros y nada. Nada, hay que llevarse la satisfacción de haber servido, de haber actuado como mujeres, como hombres buenos, y así vamos a ser siempre felices. Pero en fin, ese es otro asunto. Muy bien, compañero. Y luego tú. Ya me están llamando.
Gracias, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle de qué tamaño es el mapa criminal en el Gabinete de Seguridad, ¿cómo lo están viendo? Hablaba usted de 3 cárteles que están operando en el país. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que por lo menos hay una veintena de estos realizando diversas acciones criminales en detrimento de la sociedad. ¿Cómo tienen ustedes medido este pulso en el crimen organizado? Pues tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios, porque no se están enfrentando. Hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo, ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y es eso, entre grupos. No han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato y es por lo mismo, son 2 o 3 que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa. En Sonora sí, enfrentamiento. En Baja California. Entonces depende. Pero lo que yo dije ayer, y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina, es de que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles, que nosotros heredamos estos carteles, estos grupos. El cártel de Sinaloa pues no surgió hace 2 años y medio. El Jalisco Nueva Generación tampoco. ¿Cómo se llamaba o se llama el de Guanajuato? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. El del Golfo, Tamaulipas, y así otros. Porque nuestros adversarios, que son con nosotros muy exigentes, eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos. Y nunca se hablaba de estos temas. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos. Son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo, pero cambiando la estrategia. Porque ¿cómo surgieron estos grupos? Primero por el abandono al pueblo. Los políticos se dedicaban a robar, a saquear. Segundo, por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades. Miren el caso vergonzoso de García Luna.
que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón. Tercero, que les ayudaban en los fraudes electorales. Cuarto, que les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios, hacían acuerdos con gobiernos estatales. Entonces eso se arraigó, les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros. Entonces se arraigó y ahora estábamos luchando, primero, pues para que haya una línea divisoria, una frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Que no haya impunidad, que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia. Y algo que es muy importante, atender las causas que originan la violencia. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales en favor de los jóvenes? ¿Recuerdan ustedes algún programa en beneficio de los jóvenes? ¿Cuál? El CREA, pero eso incluso lo del CREA fue antes, porque el periodo neoliberal comienza con Miguel de la Madrid. Lo del CREA, lo de la juventud, el INJUVE, eso era antes. Ningún programa. Un rector Narro acuñó la frase de los ninis. Eso fue lo que hicieron. Y todo muy chistoso, ¿no? Celebrado. Incluso ahora, cuestionado que por qué se le da becas a los ninis, que ni estudian ni trabajan. Fue lo único que hicieron, etiquetarlos como ninis de manera despectiva, y le dieron la espalda a los jóvenes. Y otras cosas peores, la privatización de la educación, el poner la educación al mercado como si fuese una mercancía y que pudiese estudiar. Esa era la mentalidad y sigue siendo de algunos de estos conservadores, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. El que no tenga para pagar colegiatura, que se quede afuera. Rechazaban a miles de jóvenes que querían ingresar a las universidades. Imagínense cuánta perversidad. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? Entonces, a eso me refería cuando hablaba de los grupos. Son más de 3, presidente, entonces. Sí, ¿tienen ¿cómo esta no? cifra de cuántos ¿Cómo operan? no? Y tampoco es de que no haya Estado. Y se los puedo demostrar al Reforma. Lo acabo de decir, a ver si no está en mi informe, lo de el número de casillas que se instalaron. Hicieron toda una alaraca
antes de las elecciones, que era el país dominado por los narcos, que no iban a haber elecciones, que había violencia por todos lados. Agencias de estas extranjeras, con las que llevan muy buena relación, los de la prensa de México, también declarando de que habían regiones completamente controladas por los narcos en donde no podíamos entrar. Yo recorro todo el país, todo, y sin guardaespaldas, y entro a todos lados. Pero aquí está el ejemplo. Ya me voy. El día 6 de junio se abrieron 162.538 casillas. El 99.98% de lo programado. Y solo 32 casillas de las 162.000 no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país. De los 2.500 municipios del país, solo en 7. Y eso en algunos lugares, no en todo el municipio. Hay gobernabilidad en el país. Bueno, nos vemos, si no, no llego. Adiós, adiós. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se fregó bien bonito a Lorenzo Córdoba, al INE, a Felipe Calderón y a todos los prianistas, pues estos vivían antes en el país de las maravillas y dice que antes autoridades del gobierno y la delincuencia trabajaban juntos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.